En teoría, ya hice una prueba piloto y me grabó algo, así que... Bien. Bueno, este trabajo práctico tiene varios ejercicios, son algunos similares a otros, digamos. Vamos a ver que hay 3 variantes de problemas que vamos a encarar. Y bueno, básicamente se trata en cómo hacemos para intentar resolver una ecuación diferencial, ¿sí?, cuyo resultado de manera analítica no podemos obtener, es decir, no podemos obtener una función, en este caso como en el ejercicio 1, una función y de x, ¿sí?, una función de x analítica que nosotros podamos evaluar, es decir, no tenemos la solución analítica de la ecuación diferencial, o es muy difícil calcularla y no queremos agarrar ese trabajo. Entonces lo que podemos hacer es, a partir de los métodos numéricos, obtener valores aproximados a la solución partiendo de una condición inicial, ¿no? Fíjense que todos los problemas nos van a hablar de un valor inicial en el que conocemos a nuestra función, en este caso nuestra y de x, conocemos que para x0 vale 2, y a partir de ese punto nosotros podemos ir obteniendo aproximaciones a la solución, es decir, a la función, a los valores de y, en algunos puntos determinados, ¿sí? Bueno, ustedes ya habrán visto toda la teoría, yo directamente voy a pasar al método de Euler, ¿no? La idea es, voy a ir un poco más arriba, eso sí, a que nuestra ecuación diferencial, que puede estar expresada de primer orden, ¿no?, que puede estar expresada de diversas maneras, tenemos que obtener una expresión de este tipo, es decir, de y de x, que es una función que puede depender de x y de y, es decir, de la variable dependiente y la independiente, ¿sí? Es decir, que tenemos que hallar una expresión de este tipo. ¿Por qué? Porque numéricamente vamos a evaluar una aproximación de esta derivada de y de x. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Además de esa... Perfecto, además de esa función, ¿sí?, necesitamos la condición inicial, ¿sí? Y obviamente hay un objetivo para el cual nosotros buscar aproximaciones de la solución, es decir, o algún valor final que conozcamos, o alguna condición de fin del problema de las que ya vamos a ver. Bien, si vamos al método de Euler, que lo voy a dejar acá, de Euler, perdón, sería la pronunciación adecuada, arrastro ese déficit de pronunciación. La idea es aproximar esa derivada, que es una función de x y de y, ¿no?, una derivada en un punto por el cociente incremental, ¿sí? Entonces tenemos nuestra derivada expresado como un delta y sobre delta x, ¿sí?, donde este sería nuestro delta x, esto sería nuestro delta y que se produce a partir de nuestro punto x y y. Bien, entonces si a nuestra derivada en un punto la multiplicamos por nuestro delta x, ¿sí?, lo que obtenemos es un delta y, ¿sí? O sea que esta parte de esta expresión sería una evaluación de la derivada por un delta x, que h es el paso que vamos a usar en cada uno en el método, ¿sí? Ese delta y se le suma al valor anterior que tengo de mi aproximación de imagen. O sea que mi nuevo valor de imagen y de i más 1 es el valor anterior más el delta i, ¿sí? Acá está evaluado como nosotros usamos el cociente incremental, ¿sí? Si esta es la curva verdadera de la función que nosotros no conocemos, porque es lo que estamos aproximando, el error, ¿sí?, en este paso del método, en este cálculo del punto, ¿sí? Fíjense que i de i más 1 a nosotros nos da acá, ¿sí?, y el verdadero está acá abajo. Entonces este es el error que cometemos. Obviamente si el paso lo disminuimos, el error que vamos a cometer es menor, ¿sí? Si nos acercamos a un paso del orden de esta distancia, el error va a ser considerablemente menor, ¿sí? Entonces
la lógica nos dice que cuanto más chico sea ese incremento, menor va a ser el error asociado al método. Obviamente, para llegar a un mismo XF, ¿sí?, voy a tener que evaluar el método muchas veces más, porque el incremento de la variable independiente ahora es más chico. Si no es lo mismo ir de 1 a 10 con un paso de 1, porque hago 9 cálculos, ¿sí?, que ir de 1 a 10 con un paso de 0 a 1, ¿sí?, porque voy a incrementar la cantidad. Bueno, vamos a ir a un ejemplo concreto. No sé si la idea se entiende. Después, los otros métodos que vamos a ver, de EUN y RK4, cambian la forma de calcular el incremento del TAI, ¿sí? Pero la idea de los tres métodos es prácticamente la misma. Entonces vamos a empezar con un problema con la función del ejercicio 1. ¿Sí? Nos pide resolver esta ecuación en el intervalo 0,3 con un valor inicial de 0,2, ¿sí?, y el paso es, y de 0, que es 2, y un paso de 0,2. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, ¿sí?, y ya me anoto que el paso es 0,2. Bien, entonces tenemos que resolver en este intervalo y nos da el paso. Bien, sabemos que comenzamos en 0, nuestra condición inicial, x0 y vale 2, y vamos a generar puntos hasta 3, x igual a 3, con un paso de 0,2. Entonces tenemos nuestra variable independiente, x6, y que tenemos nuestra condición inicial, sabemos que es 0 y 3. Voy a corroborar los números. Y de 0 es 2 y llegamos hasta 3. Y de 0 es 2, ¿sí? Y tenemos que llegar hasta 3 con un incremento de 0,2. Por cada fila que yo tengo de mi planilla, va a ser una iteración del método, ¿sí? Es decir, que en 6 tengo las condiciones iniciales, en 7 voy a tener la primera iteración o la primera aproximación en el punto 0,2, porque 0 más 0,2 es 0,2. En la fila 8 voy a tener la aproximación de la imagen en 0,4, y así sucesivamente, y la idea es llegar hasta 3. ¿Sí? Entonces, lo que voy a ir haciendo es incrementando en esta celda, porque tengo el valor anterior más el paso anclado. Y fíjense que si yo estiro esto, voy a generar todos mis x sub i, desde el inicial, x más h, más 2h, más 3h. Bien. Bueno, eso por un lado, como para empezar. Vamos a programar Euler acá en planilla. Y voy a volver a la teoría, a la fórmula de... ¿Está acá? Bien. Entonces, ¿qué nos dice Euler? Que necesitamos nuestra función de x y de y, que es y', ¿no? Nuestra derivada evaluada en el punto x y sub i, ¿sí?, que vamos a empezar obviamente por el primer punto. Conocemos en la condición inicial siempre nuestros primeros dos valores. Estos los conocemos de antemano en nuestra condición inicial. Podemos evaluar la derivada a partir del paso, que es el delta x, generar un delta y sumárselo al y que ya conocemos, ¿sí? O sea que haríamos la derivada a partir de 0 y 2 por el paso, que es 0,2, sería el incremento en y se lo sumamos a 2 para obtener un nuevo valor, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá f de xy, ¿sí?, que es equivalente a y', ¿sí?, en esta celda acá, ¿sí? Y lo voy a poner en este punto de acá. O bueno, si quieren, lo mantenemos en el mismo nivel, ¿sí?, y f de x y y de y más 1. Pero para arrastrar va a ser más cómodo acá. Y nuestra f, o sea, y', es menos x por y al cuadrado. Bien. Esta es nuestra derivada, menos x por y al cuadrado. Como x es 0, en el primer punto, esa derivada nos da 0. Y esta fórmula nos dice que el y
de 7 es el y de 6 más esta derivada que calculamos en el punto 6 por el paso. El anterior más la derivada por el paso que hay que anclarlo, así podemos estirar. ¿Sí? Fíjense que si yo estiro esto a la siguiente iteración, esta derivada se calcula respecto del punto x y más h y el y de SB correspondiente a x, ¿sí? Y este también calcula respecto del anterior y con esa derivada. Por eso este paso hay que dejarlo claro. Bueno, puedo seguir estirando y así hasta llegar al número 3. Bien. Todos estos puntos son aproximaciones a la solución de esta ecuación diferencial, o sea, valores de la imagen de esa función y que depende de x, en el intervalo 0,3. ¿Estaríamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Chequeo acá. Bien. Algunas cuestiones. Siempre es bueno mirar un poquito la derivada, porque nosotros, viendo esto, ya más o menos podemos saber si visualmente se ve si podemos estar cometiendo algún tipo de error. O sea, la lógica que nos dice, si x e y son positivos, perdón, y no importa, si x es positivo, nuestra derivada va a ser negativa, porque hay un menos, ¿sí? Y si x es negativo, nuestra derivada va a ser positiva. ¿Sí? Como todos nuestros x son positivos, fíjense, nuestra derivada va a ser siempre negativa. O sea que vamos a ir decreciendo en el valor de nuestras imágenes, ¿sí? Que es lo que nos está sucediendo. Con Euler es sencillo, pero por ejemplo en RK4 en planilla, que uno tiene que calcular varias pendientes, puede confundirse en calcular una pendiente y ese tipo de cosas pueden llegar a ser útiles. Realizar la forma, la función propia de esa derivada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir directamente a Scilab y vamos a resolver el mismo problema con el método de Euler. Entonces, fíjense, voy a dejar lo mismo, voy a hacer una función que se llama Euler. ¿Y qué necesitamos en planilla? Necesitamos definir, digamos, evaluar la función derivada y después ir ejecutando de manera recursiva, ¿sí? O equivalentemente para Scilab, en un proceso iterativo, varias iteraciones, esta ecuación. Bien. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es definir esa función que nosotros queremos evaluar. Esa función depende de x y de y, ¿sí? Entonces podemos, como veníamos haciendo en el práctico anterior, pedir al usuario, ¿sí? Que ingrese la función de x y de y, ¿sí? Lo dejamos expresado así, o ingrese de y a de x, en esta expresión. Por ahí, f de x y para nosotros que trabajamos con los programas se entiende perfectamente y queda claro. ¿Por qué? Porque tiene influencia en cómo definimos nuestra función acá, ¿no? Yo defino una función que devuelve un parámetro z, la llamo f, y tiene dos argumentos de entrada, x e y, ¿sí? Y z, la expresión de z es igual a lo que tengo almacenado en el texto función. Acá le voy a poner coma s para que el usuario directamente ingrese la expresión de la función como texto, ¿sí? Y de esta manera yo tengo definida mi función de dos variables correspondiente a mi prima, ¿sí? O mi derivada. Dependiendo del problema, esto puede ser una función genérica y de x, o puede ser otra etiqueta de variables, ¿sí? Puede ser, no sé, n de t o
dependiendo del tiempo, ¿sí? Cantidad de bacterias n dependiendo del tiempo t. Entonces, nosotros podemos trabajar con f de x y genérico o adaptar nuestro código a las variables que por conveniencia queramos utilizar. ¿Sí? Tranquilamente podemos cambiar x por tiempo, ¿sí? E y por n, como vamos a ver en uno de los enunciados. Ya lo van a ver ustedes, por eso pongo esto así de manera genérica, pero nosotros podemos cambiar las variables siempre que el texto que almacenamos en función esté de acuerdo a la t minúscula y a n mayúscula, o en el caso anterior, en términos de x y de y. O sea, tenemos que ser criteriosos con eso. ¿Sí? Si es una f de x, y bueno, es menos x por y cuadrado. ¿Sí? Si es una t de n, nuestra función sería menos t por n al cuadrado. ¿Sí? N mayúscula al cuadrado. Hay que respetar eso. Bien, definimos la función como primer paso. Bueno, si uno quiere dejar un programa genérico, puede dejar, como en este caso, pedir el valor con un input del valor de x inicial, el valor de x final, el valor de y inicial y el paso, ¿sí? Al usuario, todos esos datos del usuario, que son los que necesitamos para ejecutar el programa, es decir, un xy, un xf, un paso y el i correspondiente al valor inicial, ¿sí? Voy a llamar i directamente. Pero para ahorrarme tiempo de ejecución, yo lo voy a fijar, ¿sí? Para este programa. Pero acá podemos poner nuestro sí. ¿Sí? No me voy a ahorrar nada. Vamos a hacerlo aquí con los inputs. SXI, SXF, H e ingrese la condición inicial, la imagen, digamos, en el punto de la condición inicial. Esos son todos los datos que necesitamos para este problema. Entonces, yo con un punto puedo calcular un nuevo punto mirando la fórmula como el punto anterior, que en la línea 8 tengo el valor inicial, y actualizo mi variable y como el anterior, más mi función f del punto xy, vamos a dejarlo así, y en principio esa sería mi primera derivada, por el paso. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer es, para calcular o hacer esta cuenta, muchas veces, ¿sí? Modificando mi x, y mi x que arranca en xy, ¿sí? Se incrementa con paso 2 y llega hasta 3. Es decir, en este problema yo quiero generar todos los valores entre 0 y 3 con un paso de 0,2. Entonces, yo sé a priori cuántos puntos tengo que obtener o cuántas veces tengo que evaluar esta fórmula, que es lo mismo. Entonces, ¿qué estructura iterativa les parece que vamos a utilizar en este caso? Los escucho / leo. ¿Me escuchan? Sí. Bien, me escuchan. Repito entonces la pregunta. Si yo tengo que repetir esta fórmula en función de la cantidad de puntos, fíjense, yo cuántos cálculos hice acá. 1, 2, 15 veces ejecuté esta fórmula. Bien, si yo ejecuté 15 veces porque mi variable empezaba en la condición inicial, el paso era 0,2, y sabía que tenía que llegar hasta 3, o sea, sé que tengo que obtener todos los puntos entre 0 y 3, conozco que tengo que empezar en 0, que el paso es 0,2 y que tengo que llegar hasta 3, o sea, que sé cuántas veces tengo que calcular esto. ¿Qué estructura iterativa les parece que tenemos que utilizar en este código?
un for. Bien, ¿sí? Con la estructura iterativa me refiero a las estructuras que nos permiten repetir código varias veces, ¿sí? Esas eran el while, el ciclo for. Y Alberto bien nos dice el ciclo for, ¿por qué? Porque el ciclo for justamente nos permite para una variable, conocemos su inicio, conocemos su fin y su incremento, repetir código. El ciclo while está sujeto a repetir el código mientras se cumple una determinada condición. Bien, entonces, en este caso, es bien sensato utilizar un ciclo for, ¿sí? Entonces, para nuestro x, que comienza en xy con incremento de h hasta xf, y acá viene el detalle o un detalle importante, que nuestra variable tiene que llegar hasta xf menos h. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá, el cálculo de, de nuestro último punto, ¿sí? Se hace a partir de xf menos 0,2, a partir de nuestro punto en x final menos h, o sea, 3 menos 0,2 es 2,8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el punto anterior yo obtengo la aproximación del punto siguiente, es decir, nuestra imagen en 3 se obtiene a partir de nuestro punto en 2,8. ¿Sí? Entonces, si yo dejo este for hasta xf, lo que voy a terminar obteniendo es un cálculo extra. Voy a estar calculando por última vez la imagen en 3,2. ¿Sí? Que sería lo mismo que hacer acá esto. Si yo hago esto así, ¿sí? Esta imagen sí se calcula a partir de la aproximación en 3. Si yo dejo esto que llega hasta xf, voy a obtener este punto, ¿sí? xf también. Lo que puedo hacer es mostrar acá los sucesivos valores de i, o podemos hacerlo directamente a los dos, string de x, ¿sí? Y acá le voy a poner un más h porque este punto, ¿sí? Es el punto siguiente para este x. Entonces voy a mostrar x más h para que se correspondan los x con las imágenes. Bueno, vamos a ejecutar esto. Si no cometí ningún error o olvido, debería funcionar. Lo voy a poner acá igual. La función es menos x por y al cuadrado. Xy es 0, xf es 3, paso es 0,2, el i inicial es 2. Bien, fíjense que nos coinciden exactamente todos nuestros resultados, ¿sí? Hasta el 3. Bien. Y era lo que yo les estaba mostrando, que nosotros calculamos, por eso nuestro for recorre hasta xf menos h. Y si yo acá le pongo el xf, vamos a ver los que les decía antes. Nos vamos a pasar en 1. Es 0, 3, 0,2 y el i sub i de condición inicial que es 2. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Está calculando el x correspondiente a 3,2. Bueno, hasta ahí vamos bien. Si quisiéramos la condición inicial, bueno, antes de iniciar el proceso del ciclo for, podemos mostrar nuestros valores iniciales de la misma manera para completar la lista. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda o consulta? Si no, seguimos. Bueno, dije Geon y hice Euler. O sea que no sé por qué
vamos a modificar esto. Tenía pensado hacer un de entrada en Scilab, no hacer el mismo, pero como para comparar quedaba bien, hice Euler también en Scilab, ¿no? Entonces vamos a modificar nuestro código para hacer efectivamente lo que quería hacer en un principio, que es el método de un predictor corrector, ¿sí? Esta fórmula tiene una modificación con dos pendientes en lugar de uno, ¿sí? Si comparamos la fórmula con la de Euler, esta tiene una f de x y y, o sea, una pendiente, ¿sí? Y esta tiene una aproximación de dos pendientes, una en el punto que comenzamos para calcular nuestro punto y sub i, o sea, el x y en una aproximación de esa derivada en el punto siguiente, ¿sí? Ese i de i más 1, 0, ¿sí? Es el predictor, imagen predictor, correspondiente a hacer el método de Euler. Yo hago primero Euler para hallar esta imagen, con esa imagen calculo la derivada en el punto siguiente, promedio las dos derivadas y con eso obtengo mi nueva imagen, ¿sí? Entonces, ¿en qué cambia? Dejamos esto como está, xf menos h, ¿en qué cambia nuestro código? Lo voy a dejar así comentado, ¿sí? Esto sería hacer Euler, vamos a hacer lo mismo, porque sabemos que y eso el comentario no va a hacer nada, y acá comenzamos. Entonces, lo primero que calculamos es el i de i más 1, 0, lo podemos llamar i predictor, ¿sí? Que es respecto al punto de x y, con esta fórmula hallo i de i más 1, ¿sí? ¿Sí? Bueno, podríamos haber usado, como ya vamos a hacer la evaluación de la derivada en el punto x y, guardarla en una variable, ¿sí? Eso es lo que algunos a veces podemos hacer, y guardar en una variable como la primera derivada f de x y, así no tenemos que evaluar nuestra función más veces, y acá usamos de 1. Entonces sería el predictor, que es hacer Euler con una variable auxiliar de 1, ¿sí? Calcular nuestra segunda derivada, ¿sí? En el punto de x y más 1, como f de x más h, o sea, nuestro valor de x que tenemos más h sería el x de y más 1, y nuestro i en ese punto, que es el que esto lo voy a dejar acá al principio para que se sepa que todo esto es Euler, ¿sí? Ahí tenemos nuestra segunda derivada. Y finalmente nuestra fórmula completa, que es la actualización de nuestra variable más el promedio de esas derivadas, de 1 más de 2 sobre 2 por el paso. ¿Se entiende este procedimiento? Calculo mi f de x y, lo guardo en d1, con la fórmula de Euler obtengo mi i de i más 1, que es este i más 1, 0 es porque es el 0 porque es el predictor, para no confundirlo con el resultado final que nosotros queremos. Y es un valor que lo predecimos a partir de nuestro punto. Pero aprovechamos que conocemos la aproximación por Euler para evaluar la pendiente y la derivada en ese punto, que es de 2, x más h y predictor. Y con esas dos pendientes obtenemos nuestro punto promediándolas. El promedio de esas pendientes por h es mi incremento delta i, se lo sumo al día anterior y tengo el nuevo punto. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hacer una ejecución. Si a alguno le surge alguna duda, algún comentario, me interrumpe, ¿sí? Mismo Gera. La función era menos x por y cuadrado, el x era 0, el final era 3, el paso era 0,2, el inicial era 2. Y ahora, obviamente, nuestros resultados van a cambiar. Ya fíjense que en nuestro primer punto no se mantiene en 2. ¿Por qué? Porque esta derivada nos daba 0, pero ya en el punto siguiente la derivada no es 0, entonces el promedio de esas derivadas es distinto al 0. ¿Sí? Entonces ya bajamos a 1,92.
Fíjense que lo que terminamos viendo es una atenuación un poco más suave. ¿Por qué es más suave? Porque la derivada va disminuyendo. Entonces, como va disminuyendo la derivada, al promediar con una derivada más adelante, la derivada en promedio me da siempre más chica respecto a la utilizada con Euler en el mismo punto. ¿Sí? Obviamente eso depende de la expresión de la ecuación diferencial en cada caso. Pero obviamente al promediar derivadas es un método más preciso que Euler. Bueno, eso como primer problema, es decir, un problema en el que nosotros de la variable independiente conocemos el valor inicial, el final y el paso. Eso nos dice que tenemos que usar un ciclo for, como nos dijo el compañero Alberto. Bueno, eso sonó político, pero su compañero Alberto. Ahora supongamos que el problema no nos decía en el intervalo 0,3, sino que hay que resolverlo para hallar el valor de x en el que y alcanza, por ejemplo, el valor de 0,3. Si entonces cambiamos, no es el valor, sino averiguar para qué x se alcanza, ¿sí? O para cada valor de x, la variable y alcanza el valor de 0,3. ¿Sí? Valor y igual a 0,3. Es decir, ahora lo que queremos averiguar nosotros es, si esto fuera el tiempo, sería en qué tiempo, ¿sí? Y alcanza 0,3, que acá viéndolo visualmente sabemos que está entre 2,2 y 2,4. ¿Se entiende? Entonces, nuestro problema cambia, porque inicialmente vamos a conocer la condición inicial sí o sí que nosotros necesitamos para arrancar cualquier método, ¿sí? Nuestra función derivada que la tenemos, pero ahora no conocemos el x final. Conocemos el y, un y que alcanza nuestra variable, ¿sí? Y el paso obviamente lo elegimos. Pongamos ahora, por ejemplo, 0,1 para hacerlo un poco más preciso. ¿Entiende? Entonces, en planilla es fácil. ¿Por qué? Porque reemplazo por el paso más fino que me había pedido el enunciado, ¿sí? Y estiro hasta que se cumpla la condición. Bien. Y digo, bueno, acá le doy el corte cuando quiero, en 2,4 o en 2,3. Hay error en las dos. Como hay menos error en 2,3, digo acá, mi solución es x igual a 2,3. ¿Sí? O lo asocio directamente a esta solución. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué valor de x? ¿Sí? Se alcanza el valor igual a 0,3. ¿Sí? Nuestra solución puede ser elegir el punto anterior al cruce o cuando se cruza ese valor de la variable. ¿Se entiende? Entonces vimos que en planilla, si quieren, marco el 2,4, que fue cuando realmente crucé, sí, al 0,3. Esto después es cuestión de poner el x o el x menos h en nuestro CILA. Eso en planilla es fácil. El tema es qué hago cuando tengo que resolver en CILA. Bien. Voy a copiar esto. Voy a dejarlo como en le pongo 2, ¿sí? Ahora, conocemos el x inicial, sí, el inicial también, el x final no lo conocemos, ¿sí? Lo que conocemos es el valor de y final, también podemos dejarlo como un input o el y final que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, de antemano, ¿sabemos cuántas veces vamos a ejecutar nuestro método o nuestros puntos aproximados para este tipo de problemas? ¿Sabemos cuántas veces vamos a ejecutar nuestro método de EUN? Entonces, en función de eso, ¿vamos a usar una estructura for o una estructura while para repetir el proceso? Los escucho ahora a ustedes. Un while. Bien. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque fíjense que la estructura del método no la voy a modificar en nada. Lo único que va a cambiar es que acá voy a tener que usar un ciclo while. ¿Por qué? Porque no sé cuántas veces voy a hacer aproximaciones.
No sé cuántos puntos voy a aproximar. La cantidad de puntos va a depender de cuando se alcance la condición o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué condiciones parece que yo tengo que poner acá? ¿O de qué variable va a depender mi condición? En este caso voy a volver acá, ¿no? Que es, para que x, la variable y alcance el valor y igual a 0,3. Entonces, acá alguien va a ingresar 0,3, ¿no? Ese va a ser mi final. ¿Qué pondrían ustedes en la condición para que esto funcione como ustedes pretenden? Mientras que yo voy a calcular o voy a volver a calcular. Y esto obviamente depende del problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nuestra condición inicial sea 0 en 0, creciente, y que la función crezca hasta 0,3, o que nuestra función sea decreciente, como en este caso, que arranca en 2 y se atenúa. Entonces, mirando acá, ¿qué les parece que va a ir en nuestra condición del while? Yo los miro acá. Mientras i sea menor que if. Entonces, lo voy a poner acá, mientras i sea menor que if. Bueno, fíjense. Si yo hago un cálculo, supongamos que hago el primer cálculo y me da 1,96. ¿I es menor que if? No, porque no es menor que 0,3. Como no es menor, esto termina y no hace nada más. O sea que si llegara a ser una iteración haría una sola. ¿Sí? Entonces lo que nos queda es, mientras y variable que comienza en 2, ¿sí? sea mayor que if, condición de fin que es 0,3, yo voy a hacer una nueva iteración, ¿sí? 2, 1,96, 1,88. Mientras sea mayor a 0,3, yo calculo. Y cuando es menor, no calculo más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué hace eso en nuestro programa que tiene programado, no tiene programado a Euler como en planilla. Entonces, ejecutamos nuestra función, r menos x por y cuadrado. El x sí lo conocemos, es 0. Paso el 0,1, lo afinamos. El i inicial lo conocemos que es 2, ¿sí? Y el i final es 0,3. Nuestra condición de fin. Ah, claro. Yo lo ejecuté sin mirar más nada y cometí un error muy importante porque reemplacé la estructura como tal, el for por el while, y no tomé nota de qué pasa qué tengo que hacer con mi variable x, porque el for me solucionaba un montón de problemas. No, un montón de problemas. Me solucionaba algo muy importante, ¿sí? Ese equivalente para x, que va desde xy con el paso hasta xf menos h, ¿sí? ¿Qué me solucionaba? Me solucionaba la actualización de la variable x. La primera iteración tomaba xy, en la segunda xy más h, en la tercera xy más 2h, y esto no se hace más, porque el while no me lo hace. Es decir, que yo lo voy a tener que hacer. ¿Sí? Entonces directamente voy a reemplazar x inicial por x para que se use en la primera iteración acá, y cuando calculo una iteración, ¿sí? Directamente x se incrementa más h. O sea, esto lo tengo que hacer yo. ¿Por qué? Porque saqué mi ciclo for. Me dice variable indefinida x porque de hecho, claro, viene a ejecutar esta f de x y x nunca estuvo definida porque me la definía el ciclo for. Como ya incremento x más h acá, directamente muestro x. ¿Se entiende por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué me dio este error? De hecho, estuvo buenísimo que me pase a mí porque tranquilamente les pasa a ustedes. Digamos, por modificar el código anterior de manera rápida sin mucho detenimiento. ¿Sí? Bien, subsanado eso, vamos a nuestra función.
X y es 0, el paso es 0, 1, inicial es 2 y vamos a 0, 3. Bueno, curiosamente no van a conseguir exactamente los valores, pero se ve que el paso es lo suficientemente fino para que los resultados sean bastante cercanos. Sí, el corte también se da en 2,4 en E1. Si queremos verificar los cálculos exactamente igual, vamos a reemplazar todo esto acá, y que es E1 por Euler, para que nos dé igual. Acuérdense que estamos haciendo 0, 0, 1, 2, 0, 3. Fíjense que ahora los resultados no coinciden perfectamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo que responder ahora a mi problema, no es mostrar la serie de datos, digamos, en forma de tabla. Quizás sí o quizás no, ¿sí? Mi respuesta va a ser el valor de X en la hoja completa. Para cuando Y alcanza PPP es más string de en X. ¿Okay? Si yo quiero este punto, ¿sí? Lo dejo como X. Si quiero el anterior, porque me parece más aproximado, pero para que nosotros no lo sabemos a priori, ¿sí? Dejo X menos H. Entonces, cualquiera de los dos va a tener cierto error respecto al valor verdadero, ¿sí? O sea que lo dejamos como X y ya. O sea que el resultado va a ser 2,4, claro. Vimos la tabla, 2,4 va a ser nuestro resultado al problema de para qué valor de X la variable Y alcanza 0,3, con un paso de 0,1. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, para finalizar, no lo vamos a hacer, solamente se los voy a comentar del ejercicio 7. ¿Sí? El ejercicio 7 nos habla de una batería de tensión E de 12 volts, ¿sí? Se conecta a un circuito RL, ¿sí? Con una inductancia y una resistencia. Esto sería un problema de física 2. Nos pide determinar la variación de la corriente usando un espaciamiento de 0,02 si la intensidad inicial es 0, sabiendo que esta situación está representada por la segunda ley de Kirchhoff. L de I A de T igual a, más R por I igual a E. Y dice, el proceso finaliza cuando la diferencia entre dos valores consecutivos de la corriente es menor o igual a 10 a la menos 3. Entonces, esta es una tercera variante de problema. Fíjense que nos dice, note que no se tiene un valor final de la variable independiente ni de la dependiente, sino que el fin del proceso se da cuando se alcanza un valor límite. Es decir, que nuestra condición de fin va a estar dada por la diferencia entre un valor actual y un anterior, ¿sí? Es decir, que la corriente, si ustedes se acuerdan de RL, va a llegar a un valor máximo, ¿sí? Ahí tiene un valor límite, o sea, va a tener un crecimiento, esto es un valor límite. Entonces, la idea de mostrar la solución de esa ecuación diferencial, los puntos aproximados a la solución, hasta que se estabilizan en un determinado valor. Entonces, nos dice cuando la diferencia entre dos valores es menor o igual a 10 a menos 3. Entonces, teniendo en cuenta eso, que hay que finalizar el proceso iterativo cuando la diferencia entre dos valores sea menor o igual a 10 a la menos 3. Volvemos al tema de qué estructura iterativa que controla nuestro proceso vamos a usar. ¿Vamos a usar un ciclo for o vamos a usar un ciclo while? Un while, sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas veces vamos a hacer las iteraciones. De hecho nos dice, el proceso finaliza cuando la diferencia entre dos valores, o sea, cuando la diferencia entre dos valores consecutivos sea tanto, ya nos tiene que asociar directamente a un while. Es muy difícil que una frase de ese tipo nos oriente un ciclo for, ¿sí? ¿Cuándo? Y después viene una condición. El proceso finaliza cuando tal condición, es porque
nos está orientando un ciclo while. Entonces, lo único que cambia, lo voy a dejar, digamos, representado acá, ¿sí? Ya nuestro while no va a depender de nuestra variable independiente como tal, ¿no? Dependiente, perdón, como tal, sino con de la diferencia respecto de un día anterior, en valor absoluto, ¿sí? O lo hago así o hago una cuenta de error adentro del programa, ¿sí? Un error, y mientras ese error sea mayor que el error máximo admisible, que era -3, voy a calcular. Mientras el error sea mayor que el error máximo admisible, voy a volver a calcular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición de fin, que es lo opuesto, es cuando la diferencia sea menor o igual a 10 a la -3. Si la diferencia es menor o igual, termino. Bueno, lo opuesto de menor o igual es mayor. Mientras sea mayor la diferencia, tengo que volver a calcular. Mientras la diferencia sea mayor, tengo que volver a calcular. Obviamente voy a tener que empezar con mi variable y anterior, ¿sí? Tengo mi valor inicial, ¿sí? Si quieren, lo que podemos hacer es modificar y anterior por 0,5 y anterior que sea i por 0,5. Ahí nos aseguramos un EMA más grande. Como es un medio, el EMA nos va a dar más grande que el EMA que prácticamente que nosotros pongamos. ¿Sí? Hay un 50% de diferencia de error. ¿Sí? El valor inicial, no tenemos valor final en este caso. ¿Sí? Eh, calculamos i, bien. Eh, acá entonces lo que hacemos es actualizar antes de reemplazar nuestra variable i por el i que tenemos. Entonces vamos a tener i anterior y el cálculo de nuevo de i. Venimos acá, se evalúa la diferencia. Si es mayor, se vuelve a ejecutar. Me quedo con el anterior y comienzo de vuelta. ¿Sí? Y de esta manera haríamos para evaluar un crecimiento saturado. Bueno, eso se los dejo para ustedes, así no sacamos más tiempo de la clase. No sé si quedó alguna duda. Bueno, si quedó alguna duda con esto, lo seguimos viendo, obvio. Si no, nos dejamos trabajar. Bueno.